mucho poder, siempre va a haber también un problema a nivel de degenero o inmundicia sexual. Siempre. No sé exactamente, pero está muy relacionado. No sé exactamente por qué ocurre, pero está muy relacionado. El pastor nos hablaba, por ejemplo, hace 8 días, la nación de Haití. Y aclarando algo, y es que no toda la nación de Haití pues está en la misma condición, pero hay lugares de Haití como la capital, creo que es Puerto Príncipe, en donde esto es el pan de cada día. Temas de ocultismo, brujería en niveles muy altos, y también es una cantidad de prostitución enorme, o sea, es alarmante las cifras de prostitución que allí hay. Ya entonces está muy relacionado. Y también le dice el Señor al pueblo, pero también si ustedes guardan estos mandamientos que yo les doy, así también se librarán de practicar todo lo que hacen en Canaán. Para donde el Señor llevaba al pueblo, la región, a la nación de Canaán, pues también era un lugar en donde se practicaba todo tipo de adoración a ídolos, y por supuesto también estaba cargado de todo tipo de degenero sexual. Si usted no lo sabe muy bien, te recomiendo que leas la Biblia y que también leas un poco de historia, y te vas a encontrar con que lo que te estoy diciendo es muy cierto. Ahora, antes de continuar en este pasaje, quiero recordarte por qué estamos hablando también que esto viene desde un punto generacional. El pastor nos habló también acerca de la vida de David, ¿recuerdan? Cómo él en una ocasión dijo no, y no voy a ir a la guerra, que vayan los muchachos. Y dice la Biblia que se quedó por ahí desocupado. Y en eso vio una muchacha bañándose desnuda o semidesnuda, y le gustó la muchacha, la mandó a traer, y la Biblia dice que se acostó con ella. Aún cuando el rey sabía que ella tenía esposo, y que justamente el esposo de ella era uno de sus mejores soldados, y estaba en la guerra defendiéndolo a él y al pueblo de Israel. Ironías de la vida. Y ahora entonces uno piensa, recuerdo que el pastor también nos habló de aquel versículo en el Salmo donde dice, en pecado me concibió mi madre, ¿se acuerdan? Y nos hablaba un poquito de esto. Ahora, si nos remontamos a la historia generacional del rey David, te voy a comentar un poquito. La Biblia nos dice que el abuelo de David, o mejor dicho, el ancestro de David, era Judá, el hijo de Jacob, uno de los patriarcas, uno de los 12 patriarcas a través de los cuales nació la nación de Israel. Los estudiantes se acuerdan, ¿cierto? Uno de los 12 patriarcas a través de los cuales nació la nación de Israel, Judá, uno de los 12 hijos de Israel. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la vida de Judá? Hubo un pecado generacional en el ámbito sexual que afectó a la vida de Judá. Y por ende, si vemos la historia, y ahorita vamos a hablar de eso, vamos a encontrarnos cómo aún alcanzó a David. Muchas generaciones después, David también fue afectado por eso. Entonces encontramos que Judá, uno de los hijos de Israel, un día simplemente se va, y dice la Biblia que fue y se casó con una de las mujeres de Canaán. En primer lugar, eso estaba prohibido para ellos, y él desobedeció a los mandamientos de Dios y fue y se casó con una mujer cananea. Con esta mujer cananea él tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos se casaron con la misma mujer, Tamar. Y dado que ellos murieron, entonces la costumbre era que ella quedaba viuda hasta que crecía su otro hijo, el hijo pues de Judá, el cuñado. Pero como el hijo de Judá o el cuñado, Sera, estaba muy pequeño, creo que era Sela, estaba muy pequeño, entonces ella no pudo esperar más. Eso nos comenta la palabra de Dios. Como no pudo esperar más, y al ver que se estaba quedando solita, viuda, en el anonimato y en el abandono, entonces un día ella tiene una idea. Alguna vez creo que les comenté aquí esa historia. Para no ahondar mucho en la historia, usted la puede leer allí. Entonces dice la Biblia que
ella, la nuera, dijo, uy, me estoy quedando aquí viejita, solita, abandonada, en el olvido, sin nadie que un día vaya a ayudarme a cuidar en mi vejez, tengo que hacer algo. Y como lo que estaba ocurriendo con ella era una injusticia, entonces de alguna manera vemos a Dios obrar en toda la historia. El hecho es que a ella se le ocurrió la idea de disfrazarse de una mujer prostituta. Y dice la Biblia que ella se dio cuenta cuando su suegro, Judá, ¿sí me estás captando la idea? Cuando su suegro Judá venía a ese lugar a trasquilar las ovejas y dijo, ya sé, cuando mi suegro venga me voy a disfrazar y voy a hacer que él se acueste conmigo. Y de esa manera voy a tener hijos para la posteridad, para que estén conmigo y no ser una mujer sola y abandonada. Así ocurrió, ella se dio cuenta y la Biblia dice que Judá iba pasando, la vio y se le acercó y de una vez le charló tal cual, negociaron y se acostó con ella. Judá se acuesta con la nuera pensando que era una prostituta. Si de pronto estoy utilizando un lenguaje un poquito fuerte, yo sé que aquí no hay niños, gracias a Dios ya se fueron para allá. Y pues los más adolescentes no abran los ojos como si esto fuera un tema que en su colegio ustedes no vieran a diario. ¿Sí? Ni ustedes, papitos, se aterren de que hablemos de esto, porque de estas cosas hay que hablar así, ¿sí? Acá. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias nosotros nos abstenemos mucho de algunos temas, pero tu hijo a los 5 años ya está viendo en TikTok cualquier cantidad de porquerías. Entonces hay que hablar de estas cosas, usted tiene que aprender, usted tiene que ser sabio, entendido en las cosas, para que usted también tenga la herramienta de poder decirle a su hijo, mire mi hijo lo que dice la palabra de Dios, y mire mi hijo lo que a usted le conviene y lo que a usted no. Que muchas veces los hijos, los niños en casa preguntan, mamá, ¿qué es el homosexualismo? Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es la fornicación? Y en ocasiones, porque somos así llenos de cositas, les evadimos el tema y es allí donde entonces viene el otro que es bien corrompido, bien dañadito y le enseña a su hijo lo que usted no le quería enseñar por las buenas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de todo lo que se pueda hablar, lo que Dios permita, conforme a la voluntad del Señor, lo vamos a hablar. Luego dice la Biblia entonces que Judá tiene relaciones sexuales con su nuera y de esa relación sexual nacen hijos. ¿Ya? Entonces allí vemos cómo comienza una generación del rey David a evolucionar y a crecer mediante pecados sexuales. ¿Ya? Ahorita vas a leer aquí que estaba prohibido que eso se hiciera. Estaba prohibido por el Señor que el suegro viera la desnudez de su nuera. Entonces entendemos que era ya prohibición, pero en ocasiones, pues, no sé, los seres humanos somos así, fallamos, pecamos. Luego también vamos a ver que en la generación del rey David, y eso lo vas a poder ver en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, donde habla de la genealogía de David, del rey de Jesús. Vas a ver allí que aparece también en esa genealogía una mujer llamada Rahab, que también ustedes saben cuál era la profesión de Rahab. ¿Recuerdan? Yo sé que algunos lo saben muy bien. Para los que no saben, les cuento un poquitico para que avancemos. Rahab también era una mujer prostituta. La Biblia la describe como una mujer ramera y en nuestro vocablo es eso. Y la Biblia cuenta, pues nos da a entender que cuando Jericó es conquistado, ella, Rahab, una mujer que practicaba la prostitución tal vez desde su adolescencia y que parece ser que su familia acolitaba eso, ¿sí? Usted lea la historia y se va a dar cuenta por qué. Porque ella da a entender allí que toda su familia sabía que se dedicaba. Tremendo, ¿no? En estos días estaba escuchando un testimonio desgarrador, porque uno escucha estas cosas y uno dice, ¿cómo puede ser posible que haya tanta maldad y tanta perversión? Porque en mi mente, yo recuerdo en mi niñez un episodio en donde prácticamente estuve expuesta a un abuso sexual. Por la gracia de Dios no pasó a mayores, pero sé que en mi casa, en mi familia, con los que yo crecí, por la gracia de Dios no había eso. O sea, mis abuelitos, mis tíos, eran gente, podían tener 1000 defectos y 1000 errores en muchas cosas, pero en esa área era gente muy sana, era gente muy limpia, tan sana
que yo no tenía ni idea de nada de educación sexual. No tenía ni idea, tenía 7 años. Mi mente era absolutamente limpia. Hasta aquel día que me ocurrió ese accidente, que sé que por la gracia de Dios fui librada, y allí entendí que había maldad en el mundo. Ahí entendí que había una maldad también en ese punto, yo no lo sabía. Luego, cuando llegó la televisión a mi casa, porque estoy hablando de hace más de 30 años en un pueblo donde la televisión llegó cuando yo tenía, no sé, unos 5 o 6 años o unos 7 años. Cuando llegó la televisión a mi casa, es que me di cuenta todo el tema de la sexualidad, porque en la televisión ya, aunque en ese tiempo, usted recordará que los programas en donde habían escenas sexuales implícitas eran pues desde las 10 de la noche en adelante, creo. Ahora ya no. Ahora ya usted de que se levanta hasta que se acuesta, le pasan a toda hora a los niños todo contenido sexual que se te ocurra. Pero en ese tiempo, ¿se acuerdan que estaba esa propaganda que a las 8 de la noche ya los niños nos mandaban a dormir? Porque a las 10 de la noche empezaba la programación fuerte, ¿se acuerdan? Bueno, para los que tienen más de 30 añitos, jovencitos. Y a través de eso, porque a mí me gustaba ver televisión, entonces comencé a ver esas escenas y la mente se corrompe. ¿Sí? Usted recuerde que tal vez la primera imagen sexual que usted vio, tal vez todavía usted la tiene allí. Y cuando va a orar, ¡pum!, le llega. A muchas personas les sucede eso. A mí me tocó luchar con eso. Iba a orar y recuerdo, o sea, es que ese es un trabajo impresionante de degeneración que hay en las personas, que viene trabajando la Satanás desde el principio, desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Y Satanás lo trabaja arduamente, pero en este tiempo eso se ha vuelto tan normal, está todo tan normal que nosotros ya no nos sorprendemos si en la propaganda de Colgate, Palmolive nos pasa una mujer desnuda. A uno ya no se le hace raro eso. Yo creo que la primera propaganda donde pasaron una mujer desnuda, todo el mundo dijo, "Ah". Hace algunos años, David Wilkerson dijo que por este tiempo, unos años después, él dijo, en tal fecha será normal ver mujeres desnudas en televisión. Y lo dijo cuando él todavía no había visto mujeres desnudas en televisión. Y luego años después, por esa palabra profética se cumplió. Si ahora viviera David Wilkerson, ¿qué diría? Todo se cumplió. Ya, entonces estamos en este tema. Rahab entonces era una mujer que también estuvo practicando este oficio. Y de allí la Biblia dice que de ella nació también, creo que su nieto era Booz. ¿Algunos se acuerdan quién era Booz? Booz fue el esposo de Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. ¿Vemos y entendemos cómo se conecta una cosa con la otra? Ahora, recuerda, no estamos juzgando porque Dios hace obras maravillosas. O sea, Dios a través de eso, a través de la historia de Judá y Tamar, a través de la salvación de Rahab, porque la Biblia dice que a pesar de eso Rahab tuvo fe y creyó en el Dios de Israel. Y por esa fe ella fue salva. Dios no dijo, ay, no, esta mujer se ha portado muy mal, es así, llena de esas cosas indecentes, entonces yo no la puedo salvar. No, Dios vio la fe de Rahab y Dios la salvó. Y evidentemente la Biblia nos dice también que luego ella se unió al pueblo de Israel y a la fe de Israel, y su vida fue transformada. Hizo parte del linaje de Jesús. Eso es maravilloso. Eso es la gracia de Dios allí vista. Pero de esta generación viene David. Rahab entonces aparece en esta generación, y dice la Biblia que Booz se casa con Ruth la Moabita. También le recordaba al pastor que los moabitas son los hijos de Lot con sus hijas. ¿Se acuerdan? Moab es uno de los hijos, tuvo Lot
con sus hijas, con una de sus hijas, ¿sí? En un pecado de incesto. Entonces vemos y entendemos cómo la inmundicia sexual o la degeneración, la inmoralidad ha estado siempre, siempre en las generaciones. Obviamente Dios nos manda y nos llama a limpiarnos, dice la Biblia, de toda inmundicia. La Biblia dice en Colosenses que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es nuestra santificación. Por tanto, somos llamados todos cuando estamos expuestos. Ahora usted allí dirá, no sé, yo tal vez vivo una vida normal, no tengo muchos esposos, no he tenido, pero usted no sabe qué pasó tal vez atrás con sus abuelos, sus bisabuelos y hasta sus tatarabuelos, porque estas maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Y puede llegar de pronto un momento en donde por alguna razón, no sé, un matrimonio se daña. Ocurre un divorcio, ocurre dentro de ese matrimonio un pecado sexual. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque si todo iba bien y quizás muchas veces pues se acaban las cosas. Cuando no hay el conocimiento y el entendimiento espiritual, se puede llegar a la destrucción y a la ruptura. Pero cuando entendemos, también podemos entrar desde el nivel espiritual y el conocimiento de Dios a pelear por un matrimonio para que sea restaurado, por una relación, por una persona que tal vez cayó en un pecado sexual, porque de alguna manera también había detrás de él algo generacional que quería degenerar su vida, destruir su matrimonio. Y esto ocurre mucho. Esto se ve todo el tiempo. Entonces, creo que ahí quedamos más claros, ¿cierto? Y entonces es cuando llegamos allí al punto en donde David también, si era un hombre que se había comportado tan bien, si usted lee la historia de David, usted va a ver que David era intachable. De hecho, la Biblia dice que él le decía al Señor que era puro, hay pureza en sus manos y en su corazón. Bueno, ahí estamos viendo el versículo en Mateo 1:5 donde dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí y Isaí fue el padre de David. Bueno, entonces continuemos. Quiero leerles unos versículos de Levítico, por favor no se me vaya a dormir, es para que usted lo tenga allí en su mente. Vamos a leer algunas cosas y a hablar temas de esto, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Por favor, allí en Levítico 18, 7. La desnudez de su padre o la desnudez de tu madre, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Está hablando de pecado de incesto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Fue lo que pasó con Judá y Tamar. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. Se refiere a nietos, no descubrirás porque es la desnudez tuya. Mira, hermano, esto es algo que pasa mucho. No sé por qué en nuestras culturas latinas ocurre demasiado. ¿Sí? Hay estudios y hay estadísticas en donde hay un nivel de abuso sexual increíble dentro de las familias. Y la mayoría de esos abusos sexuales, cuando van a ver los niños que están siendo abusados, son de sus propios padres, de abuelos, de tíos. Yo no digo que todos, y como les decía al principio, hay familias que son muy sanas en esto, ¿ya? Pero hay familias que están bajo una maldición generacional impresionante en este nivel de sexualidad. Y yo creo que algunos de ustedes saben muy bien a qué me refiero. Y nosotros aquí desde el pastoreo muchas veces tenemos que ver con estos casos, hablar de estos casos con algunas personas que lo han vivido y que necesitan ser ayudados, ¿ya? Entonces esto ocurre muchísimo. Se casan entre familias. Hay un pueblo aquí en Colombia que no recuerdo cómo se llama, estaba viéndolo la otra vez en uno de estos programas que pasan como Séptimo Día, uno de estos programas donde mostraban un pueblo en donde la mayoría de los pobladores tienen problemas de ceguera.
problemas también auditivos. Y en el estudio que hicieron llegaron a la conclusión de que casi toda ese pueblo era familia. Casi toda la gente de ese pueblo provenía de la misma familia. Y por lo tanto, entonces habían encontrado que sus genes estaban dañados. Había un gen de maldición allí que les producía una enfermedad de ceguera y de sordera. Entonces vemos que a nivel físico también hay problemas. De hecho, si usted le pregunta a un doctor, una persona, si le preguntas a una persona especializada en temas de salud o que tiene que ver con el cuerpo, con genética, te va a decir y te va a mostrar que está comprobado que muchas veces por causa de las relaciones entre familia, ¿sí? Incesto, ocurre que personas nacen enfermos, nacen con problemas físicos. Entonces trasciende aún al nivel físico. Vamos a continuar. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, o sea, su hermanastra. Tu hermana es su desnudez, no descubrirás. Estamos en el versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, ¿de quién? De la tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. Todo tiene que ver con la sangre, ¿sí? Tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, también la tía, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. O sea que no se puede tampoco con la cuñada del papá o de la mamá. No descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija, mira este versículo, la desnudez de la mujer y de su hija. No descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, ¿qué es? Es maldad. Que el suegro se enamoró de la mujer del hijo y que se acostó con la mujer de su hijo, también ocurre. Y a nivel de esto se desencadenan no solo problemas espirituales, sino tragedias también se viven. No tomarás mujer juntamente con su hermana, sí, o sea, no tendrás la hermana y tu mujer y la cuñada, pues, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras están en pureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, hablando de adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. Bueno, versículo bastante controversial tal vez para algunas personas. Nosotros siempre hemos dicho, como hijos de Dios, jamás vamos a decirle a una persona que tenga, no sé, en su conducta sexual, que es hombre y también le gustan los hombres, o es mujer y le gustan las mujeres. Aquí no desechamos a nadie lo vamos a sacar porque tenga esta situación. Pero también predicamos la palabra de Dios. Y la Biblia de principio a fin nos recuerda que este pecado de homosexualismo y todo lo que es semejante a delante de Dios es abominación. La Biblia en el Nuevo Testamento dice usted lo puede leer, está en Corintios. Habla acerca de que los afeminados, dice la Biblia más explícitamente, los afeminados no heredarán el reino de los cielos.
Y bueno, en parte de esto muchas personas tal vez querrán debatir, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice y por eso entonces Dios no desecha al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y este es un pecado que es grave también y no sé, ustedes sabrán que en este tiempo está también tan normalizado que usted sale a la calle y usted ya también posiblemente en su mente ya usted se está acostumbrando a que es normal. Pero usted sabe que no es delante de Dios normal, que no es lo correcto. Lo sabemos. Tenga cuidado usted con sus hijos. Cuando sus hijos le hablen de eso, por favor, hable con ellos, explíqueles qué sucede y muéstreles la Biblia. Muéstreles que Dios aborrece este tipo de conductas, que son conductas, no es un derecho. No es un derecho, es una conducta. Muchos dicen nací así, pero posiblemente él dice nació así, pero la realidad es que Dios nos da desde el nacimiento, nos asigna un sexo. Y así en realidad fue que nacimos. Ya lo otro se va aprendiendo. Mira, te voy a contar algo. Mi hijo Daniel tenía unos 5 años. La mayoría de tiempo yo pasaba con él, porque mi esposo usualmente siempre ha trabajado. Entonces llegaba en diferentes horarios a hacer sus cosas y la mayoría del tiempo pasaba con él como la mayoría de las mamitas, ¿sí? Que pasamos con nuestros hijos. ¿Qué sucede? Y las mamás me van a entender y me van a dar la razón. ¿Qué sucede con los niños? Ellos primeramente comienzan a imitar y a hacer todo lo que la mamá hace. Yo recuerdo, ¿pero por qué? Porque pasan tiempo con la mamá. Entonces, yo recuerdo que los primeros añitos, en mi mente, sin ninguna, ¿cómo se puede decir? Sin ninguna malicia, sí. Veía que mi hijo Daniel, comenzaba a peinarme. Él veía que yo me peinaba, entonces él también me decía, préstame la peineta, yo te peino. Para mí era normal. Luego me veía que me aplicaba, no sé, polvitos o algo en la cara. Entonces él me decía, mami, préstame esos polvitos, yo te los pongo. Y yo normal, porque era parte de mi compartir con él todos los días. Pero luego ya mi hijo empezó a ponerse mis zapatos altos. Y empezaba a salir con los zapatos altos. Y comenzaba a caminar por toda la sala con los zapatos altos. Y en verdad, yo hasta ahí también normal, no le veía nada de raro porque era un niño. Es un niño, ¿usted qué le va a ver de raro, cierto? Usted sabe, es un niño, está aprendiendo, está jugando. Yo creo que todas las mamis han pasado por eso. Pero un día, mientras estaba, ya Daniel tenía creo que casi 6 añitos. Mientras estábamos allí sentados, yo estaba sentada en el espejo. Lo mismo, Daniel vino y me dijo, mami, préstame tu peineta que te voy a peinar. Entonces yo le dije, bueno, sí, cogí la peineta. Cuando estaba a punto de pasarle la peineta, escuché al Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo sé que hay muchas personas que saben que el Espíritu Santo les habla. Escuché al Espíritu Santo decirme, no lo hagas más. No juegues más con tu hijo de esa manera. Ya. En ese momento yo dije, uy, pero como para el buen entendedor, pocas palabras, ¿cierto? En ese momento fue que hice como un rebuke y recordé todas las veces que jugaba con Dani a maquillarme, a peinarme, a ponerse los zapatos. En ese momento el Espíritu de Dios me enseñó y me dijo, el Señor no me dijo, ya eso fue mi decisión. Dije, a partir de este momento voy a empezar a hacer que Daniel juegue más con su papá. Voy a empezar a hacer que él saque más tiempo para que pase con Daniel, porque claro, si seguimos así, más adelante vamos a tener serios problemas de identidad. Y yo, ¿cómo voy a hacer para sacarle de su cabeza tantos años de jugar al maquillaje, al peinadito? O sea, esto es simplemente que usted se deje enseñar y que usted entienda. ¿Sí? Los niños dicen, no, es que a mí me gustaba desde que era chiquitico, sí, pero posiblemente lo vio, posiblemente lo escuchó, posiblemente alguien se lo enseñó, posiblemente alguien me dijo una vez, yo era una niña sanita, una niña
que no tenía en mi mente nada raro. Tenía unos 6 años, creo, no sé. Y me dijo, nunca había visto nada en temas de homosexualismo. Nunca había visto nada en temas de lesbianismo. Era completamente una niña también sana. Y dijo, pero un día, mientras estaba sola en la casa, mis papás no estaban, y cuando habían allí con ella unas jóvenes, una prima de ella, y creo que era una prima, una familiar, no sé, alguien que estaba ahí quedándose en la casa, una muchacha. Y llegó otra muchacha a quedarse con ella. Y fue la primera vez que ella, siendo una niña, vio una imagen, una escena, no una imagen, una escena lesbiana. Y las muchachas la invitaron a ella. Y porque así es dañado el mundo, así está dañada nuestras generaciones. La invitaron, no te estoy contando un chisme, ¿sí? Son cosas que se ven y se viven. La invitaron a ella, ay, venga aquí con nosotras. Y querían desnudarla también, para de esa manera comenzar, iniciarla también en esta vida. Yo no sé por qué también será la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero ella de una u otra manera eso le pareció maluco, le pareció extraño y mejor se fue. Pero de alguna manera también eso se quedó en su mente. Y con el tiempo tuvo que buscar ayuda también para ser libre aún de cualquier cosa que haya podido quedar allí. Porque Satanás trabaja intensamente para dañar la mente de los niños, sobre todo de los niños. Usted que fue niño sabe que cuando estuvo expuesto a algo así fue difícil de superar. Ahora ni qué hablar de los traumas que se viven luego de un abuso sexual. Yo te dije, en mi caso, por la gracia de Dios, no pasó a mayores, pero de alguna manera sentí el abuso, ¿cómo se puede decir? El atropello, el que invadiera mi intimidad. Y luego los traumas de eso, el temor de eso. O sea, yo te hablo de eso porque quiero que sepas, mujer o incluso hombre, que sí te vas a sentir tal vez sucio por un abuso sexual, vas a sentir que no eres digno de nada ni de nadie. Escuchaba a esta mujer, Esperanza Gómez. La mayoría de ustedes saben quién es Esperanza Gómez. Si no, usted puede buscar también allí en YouTube si quiere, pero no les recomiendo. El hecho es que ella es una mujer, la mayoría saben, en este tiempo se dice modelo webcam, ¿sí? Prostitución también. Y ella decía algo que me llamó la atención. No me quedé escuchando todo porque ya el resto es vulgaridad. Pero lo poquito que escuché en ese momento me impactó porque dijo, yo comencé en esta vida porque fui abusada desde que era una niña. A mis 15 años sufrí un abuso sexual horrible, traumático. Pero luego de eso me quedó gustando. Luego de eso seguí en esta vida y hoy en día ella dice, obviamente entendemos que es también lo que hay allí detrás de todo, una influencia espiritual muy fuerte. Ella dice que, mejor dicho, se siente súper feliz y súper realizada haciendo lo que hace. Pero la realidad es que el vacío y el dolor y las heridas y las frustraciones que un abuso sexual puede causar es terrible. Y que solamente Dios lo puede sanar. Los psicólogos hacen muchas cosas y de verdad que es bueno cuando son psicólogos sabios y entendidos, ¿no? Pero hay psicólogos que a veces los ponen a hacer regresiones, los ponen a hacer todo tipo de cosas raras, a fumarse un poco de hierbas a la gente que va a ellos a buscar ayuda. Busca, si en algún momento necesitas, búscate un psicólogo con temor de Dios, por favor. Ahí está Yamilet, que ya está a punto de graduarse. Y bueno, ahí le hago la cuña. Pero entonces a nivel sexual, podemos entender que la degeneración es terrible, es fuerte. Y necesitamos ser sanos, necesitamos ser libres. Yo sé que incluso hay hombres que han sido abusados. Yo sé que incluso te da pena tal vez hablar de esto. Hay personas que tal vez nunca van a ser sanas porque quizás esto los marcó tanto o vivieron o vieron escenas sexuales fuertes desde chiquiticos y eso
tal vez les pareció tan terrible y tan feo que aún decidieron borrarlo. Hay niños, hay personas que tienen una edad y no recuerdan que eso les sucedió hasta que algún día escuchaba a Christine de Clario. Ella dice que en su niñez fue abusada sexualmente y ella lo había olvidado. Ella lo había olvidado durante casi toda su adolescencia y juventud, porque es un mecanismo de defensa que se hace para no vivir con ese dolor latente. Pero en su proceso de la maternidad y ver un día y enfrentarse que tenía que ahora responder por la vida de unos niños, ella decía que en ese momento fue que ella volvió a recordar y estalló esa época de su niñez donde fue abusada sexualmente. Y debido a eso entró en una crisis de depresión postparto terrible, casi la mata. Y buscó ayuda. Buscó ayuda porque si no buscamos ayuda de la gente que nos quiere ayudar, pues, pero sobre todo si no te dejas ayudar del Padre Dios que te ama y te ama tanto que entregó a su Hijo para darte vida y salvación. Si te has sentido culpable, tal vez hay personas que hacen todo tipo de cosas con su cuerpo porque se sienten vacías, porque sienten que son inmerecedores del amor de otros, porque sienten que no valen la pena. Escuchaba a una psicóloga decir que había una jovencita que llegó a ella buscándola, una psiquiatra, porque la jovencita cada vez que tenía un trauma sexual le daba pancreatitis. Entonces terminaba una relación con un hombre y a los días la llevaban de urgencias a hospitalizarla porque el páncreas se le inflamaba. Y cada vez que le ocurría esto, tenía una relación. Ahora, ¿cómo eran las relaciones de noviazgo de ella? Ella decía a cualquier joven que se le acercaba y si le gustaba, entonces le decía, ¿sabes qué? Seamos novios, pero seamos novios y hagamos de todo, pero sin compromiso. Sí, sin nada de compromiso. Usted en su vida, yo en la mía, pero cuando estemos juntos hagamos de todo. Haga conmigo lo que quiera, era lo que ella decía en sus palabras. Claro, de pronto sin la intención de hacer esto, terminó volviendo su vida un desastre, un vacío, una depresión, una falta de amor propio, de quererse, de amarse de verdad, de cuidarse, de que aquel que se le acerca en verdad vale la pena también esa persona. No, eso era de cualquier forma y con cualquier persona. Y terminaba, cuando las relaciones terminaban, porque no duraban más de 2 meses, ese era su patrón de conducta, esa era su maldición que estaba cargando. Siempre el tipo se iba y entonces ella terminaba hospitalizada. Porque eso ocurre, ¿no? El cuerpo muchas veces termina sintiendo lo que el alma duele, lo que sus emociones duelen. Y entonces se encuentra gente enferma también, gente con pancreatitis, con úlceras en el estómago, con diferentes tipos de enfermedad, con artritis. Y a veces dicen, ¿pero por qué? Porque ahí hay maldiciones generacionales, degeneracionales que hay que cortar. Gloria a Dios porque el poder del Señor todo lo puede, todo lo transforma, todo lo cambia. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé que es así. Y Dios transforma todas las cosas. Dios lo transforma todo. Hablemos un poquitico más de algo que también dice aquí para que vamos ya, creo que terminando. Dice el versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Es qué? Perversión. Una vez estaba escuchando en una de las emisoras populares de Colombia también a un comentarista deportivo hablando acerca de que estaba por la costa, por los lados de la costa. Ustedes saben que hay regiones de la costa en donde se practica el ayuntamiento con las mulas o la sexualidad con animales, ¿sí? Con las mulas o con los burros, no sé. Y este señor, un comentarista reconocido, ¿sí? De los que por ahí dice y te canta el gol y todo esto, dice, a mí estaba allá con mi hijo y mientras estaba allí mi hijo
a mi hijo lo invitaron unos muchachos que trabajaban ahí con él. Y le dice, vamos que se iban a ir a estrenarse. Entonces él le dice, ¿a estrenarse? ¿Cómo así? ¿En qué? Sí, es que la cultura allí es que los jóvenes así debían ir y iniciarse con un animal de estos. Eso es real, ¿sí? No me lo inventé. Entonces, pues él dice, menos mal que mi hijo me contó, me dice todas las cosas. Y obviamente yo le dije, no, ni se le ocurra. Porque de alguna manera pues también es temeroso de Dios, ¿no? Tal vez no sea tan santo como nosotros, pero es temeroso de Dios. O tan santo como algunos de ustedes, pero es temeroso de Dios. Y obviamente pues su hijo no fue. Y esto es una cosa en las culturas, no sé si en todas, pero también es un pecado y es abominación delante de Dios. Y aunque usted no lo crea, tal vez los más incrédulos, porque tal vez eres, no sé, gracias a Dios no has estado expuesto a esto, pero hay y ocurre mucho. He escuchado casos y en alguna oportunidad, horriblemente, mientras pasaba por unos videos, alcancé a ver una cosa horrenda. Me tocó orar bastante para sacarse uno de esas cosas de la cabeza, pero este tipo de cosas ocurren. La Biblia dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Tremendo. La tierra se cansa. La tierra es contaminada. La tierra no es mala por la tierra misma. La tierra se hace mala y está bajo maldición por los habitantes de esa tierra. Cuando se corrompen y comienzan a practicar todo tipo de abominaciones delante de Dios e inmundicias sexuales delante de Dios, la tierra, dice la Biblia, vomita a sus moradores. Por eso entonces en ocasiones vemos cómo vienen los juicios de Dios, cómo ocurren cosas terribles en la naturaleza y en muchas ocasiones entendemos que son juicios de Dios. Dios removiendo cosas, porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Tal vez los habitantes de Canaán fueron destruidos por un terrible terremoto o algo por el estilo, porque el Señor dice que fue destruida antes. La tierra vomitó a los que estaban allí antes de que llegara el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no los escogió Dios porque fueran los más perfectos ni los mejores, sino que le prometió a Abraham que le daría una nación, que de él saldría una nación poderosa, y por eso el Señor le dejó a esta nación ordenanzas, mandamientos para que se guardaran de no hacer lo mismo que hacían las otras naciones. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hemos sido escogidos para ser apartados y santificados. Usted no es mejor que su vecino, el que se la pasa bebiendo cada 8 días, que saca allí el sonido grandote y arma la rumba para toda la cuadra. Yo no soy mejor, ni más santa, ni más digna que él por mí, ¿sí? Porque yo haya hecho actos importantes o muy santos o muy limpios. No, es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Es porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Es porque Jesús entregó su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos y ser limpios de todas estas maldiciones. No hay otra forma, no hay otra forma. Necesitamos entonces la limpieza que viene solamente a través del conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos arrancar de nuestra mente esos pensamientos, esas ideas culturales de que es normal porque mi padre lo hizo, es normal porque mi abuelo lo hizo, es normal porque mi mamá la practicó, es normal. Había una mujer que decía desde que era una niña, escuché esto, desde que era una niña chiquitica, 6 añitos tenía, y mi padre llegaba y no encontraba a nadie y me acostaba a su lado. Y yo comencé a tener relaciones sexuales con mi padre desde los 6 años de edad. Y luego mi madre entraba hombres a la casa todo el tiempo
Y estos hombres llegaban y entonces ella me decía, ve y atiéndelos. Y al principio ella iba y les servía algo, les sonreía, les ponía la musiquita, pero luego también empezó a prostituirse. Y dice, y a mí me empezó a gustar. Y me empezó a gustar, ¿por qué? Porque empecé a ver la platica, porque me podía comprar lo que yo quería, porque podía salir a donde yo quería. Pero en el fondo, dijo ella, estaba vacía, estaba herida, llena de dolor, aborrecía a sus papás. Yo te decía al principio, gracias a Dios, a mí no me tocó esa situación con mi propia familia, porque eso marca mucho. Y debemos entender que es necesario perdonar, es necesario perdonar a aquel que te hizo daño. Y no te puedo decir que lo hagas ya, no sé, tal vez estás o entrarás en un proceso de sanidad, de comenzar a pedirle a Dios, Señor, yo quiero perdonar al que me abusó o a la que me abusó, porque hay mujeres que abusan también. Sí, porque todas las mujeres no somos santas ni buenas. Hay mujeres que también son abusadoras. Entonces hay que perdonar. Por ahí comienza tu sanidad, por ahí comienza tu liberación, por ser una persona que está dispuesta a perdonar. Recuerda que es un mandamiento también de Jesús. Si no perdonas a los hombres vuestras ofensas, entonces vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará las de nosotros. Por ahí comienza todo. Comienza la liberación cuando estamos dispuestos a empezar ese proceso de perdón. Comienza la liberación cuando estamos dispuestos a reconocer que tenemos que sacar de nosotros cosas que nos están dañando, situaciones que hemos cargado tal vez por años, incluso tal vez desde el vientre de tu mami. Hay personas que nacen producto de una violación sexual y desde allí ya entró una maldición generacional. Hay tantas cosas que se podrían hablar, ¿cierto? Pero tal vez la noche no alcanzaría. Pero sé que ustedes son bien inteligentes y saben que Dios nos está llamando a limpiarnos, Dios nos está llamando a santificarnos, Dios nos está llamando a comenzar un tiempo nuevo en nuestras vidas. Dios quiere, no sé, una iglesia limpia, una iglesia que se transforma, una iglesia que está dispuesta a ser llena del Espíritu Santo. La forma en que podemos ser llenos del Espíritu Santo es limpiándonos. Te limpias más para que Él deposite más. Te limpias más, sacas más de ti para que el Espíritu Santo deposite más, porque Él no puede depositar su vino nuevo o su aceite fresco en vasijas que están rotas, que están dañadas y que están tal vez sucias y llenas tal vez de muchas contaminaciones, pero lo quiere hacer. Quiere hacerlo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Dios lo da sin medida. Es para todos, para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo desee. Si crees en esta noche, pues yo quiero invitarte para que allí en tu puestico te pongas de pie y vamos a comenzar a orar, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Te decía ahorita que uno de los requisitos es comenzar perdonándote a ti mismo incluso. Hay niños que a veces dicen, no, es que yo pensé que era mi culpa. Alguna mujer decía, yo pensaba que era porque yo hacía algo para provocar eso. Pero ¿cómo podría un niño, no sé, de 5 años provocar eso? ¿En qué mente no cabe en realidad, cierto? Pero son las secuelas que se sufren. Dile, Señor, te damos gracias. Dile, te doy gracias. Cierra tus ojos allí un momentico, recuerda que esto es algo entre tú y Dios. Ya te digo, no te preocupes si el vecino hace algo, si bosteza, si llora, no te preocupes, es allí entre tú y el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Padre, aquí estamos en esta noche, Señor. Espíritu Santo, creemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor. Que tú eres bondadoso, que tu amor, Señor, es sobremanera, es inmensamente grande, Señor. Tu palabra dice que es hasta los cielos tu misericordia, Señor. Que tu amor es eterno, Señor, para nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor.
Dile, Señor, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco por amarme. A mí a la edad de 6 años pudo haberme pasado algo más terrible, pero sé que Dios hizo una intervención allí, envió su ángel. Y así como Daniel en el foso de los leones, puedo decir, el Señor envió su ángel para que cerrara la boca del león y no me hizo daño. Pero no sé, tal vez tú tenías menos edad, pero te pasó. No sé por qué te pasó. No sé por qué a ti sí, a mí no. Tal vez a algunos sí, a otros no. Pero el hecho es que hay maldiciones generacionales. Hay personas que están más expuestas que otras por estas razones que hemos estado hablando. Hay personas que tienen unas familias que están bajo maldiciones, una cultura que está bajo maldición, pueblos, naciones que están bajo maldición, y eso es lo que viven, y eso es lo que ven, y eso es lo que aprenden desde que están chiquiticos. Por eso dile, Señor, hoy te agradezco de que a pesar de todo esto, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes, Dios mío. Aquí me tienes, Señor, hoy hablándome más. Dile gracias porque estos días, estos viernes, he aprendido, Señor, de la necesidad de ser libre, Señor, de ese tipo de ataduras, de ligaduras, de impiedades en mi vida, Señor, que probablemente me iban a destruir, Señor. Pero hoy te agradezco, Señor, por traer libertad a mi vida. Vamos, dile, Señor, libértame, libértame, Señor. Hoy dile a Dios, quiero practicar el perdón. Quiero practicar el perdón, Señor. Quiero perdonar. Quiero que tú me perdones, Señor, porque muchas veces me enojé, muchas veces te culpé, muchas veces tal vez culpaste a Dios y le dijiste, ¿dónde estabas, Dios, cuando estaba sucediéndome esto? Hoy dile, Señor, te perdono también, porque pensé que te habías olvidado de mí. Dile, Señor, también te pido perdón por haberme quejado, por haberme enojado tanto. Hoy dile, Señor, te pido que me limpies. Quita de mí, Señor, esta culpa. Quita de mí, Señor, estos sentimientos de desagradarme a mí mismo, Señor. Hoy, Espíritu Santo, toca, Señor. Toca, Espíritu de Dios, cada persona. Toca, Espíritu Santo, a cada uno, Señor, de los que están en este lugar, que tal vez se han sentido sucios, que tal vez se han sentido miserables, porque tal vez su vida sexual, Señor, ha sido un problema para ellos, porque han pensado que es un pecado, una perversión, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú sanando. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad, Señor. Todo corazón, Señor, que haya sido herido, toda persona que haya sido abusada, Señor, trae sanidad. Tal vez viviste un abuso ya en tu edad adulta y sabes que eso también te marcó. Hoy es necesario que empecemos a decir, Señor, perdono. Di perdono. Haz esa oración allí un momento. Di, Señor, perdono fulano de tal. Tal vez lo recuerdas con todos los detalles, tal vez casi ni lo recuerdas, pero dile, Señor, yo perdono, quiero perdonar. Dile, Señor, quiero perdonar porque quiero ser libre. Lo perdono, Señor. Arranca, Señor, de mi mente y de mi corazón este dolor, Señor. En el nombre de Jesús, perdono al agresor. Lo perdono, Señor. Él también necesita ser perdonado por ti. Él también necesita ser salvo por ti, Señor. Hoy lo perdono así como tú me perdonaste a mí. Lo perdono, Señor, porque sé que tú también me perdonas y bendices mi vida, Señor, porque sé que lo dejo libre, pero soy libre yo, Señor. Hoy salgo, Dios mío, de esta cárcel de amargura, Señor. Hoy salgo, Señor, de esta cárcel de tristeza, Señor. Todo lo que me ataba, Señor, todo lo que me hacía vivir en tristeza, en depresión, en ansiedad, en angustia, en temor, en el nombre de Jesús, hoy lo echo fuera de mi mente y de mi corazón. Hoy te pido, Señor, que venga tu limpieza, que comiences esa limpieza, Señor, y la purificación de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, Señor. Dile, límpiame, límpiame, Señor. Santifícame, Señor. Transforma mi vida, oh Dios. Cámbiame, Espíritu Santo. Dile, cámbiame, Señor. Arranca de mí, Señor, toda amargura, toda ansiedad, Señor. Dile, quítala de mí, Señor. Arranca esta ansiedad, ese ataque de pánico que tal vez experimentas en momentos y que quizás está directamente relacionado
con este tipo de maldiciones generacionales. Hoy dile: Señor, rompe esto de mi vida, rompe, Señor, esta crisis, rompe, Señor, este ataque de pánico, esa ansiedad, Señor, que en ocasiones me llega. Señor, quítalo de mí, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Te pido, Espíritu Santo, que te pasees, paséate por aquí, paséate, Señor, paséate, Maestro, paséate, paséate entre las sillas. Allí, Espíritu de Dios, toca, toca, Espíritu Santo, toca a tus hijos, toca a tus hijas, Señor, toca sus corazones, Señor, saca el dolor de ellos, quita, Señor, el dolor, quita, Señor, la amargura, quita, Señor mío, la tristeza. Espíritu Santo, gracias, 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 Señor. Gracias, Dios mío, por los que están dispuestos, Señor, a ser libres. Gracias, Espíritu Santo, por los que están dispuestos, Señor, a ser tocados por tu presencia. Hoy te pido, Señor, tócales, tócales más. Espíritu Santo, tócales más, Señor, libértales más. Espíritu Santo de Dios, toca allí, Señor, a tus hijas, tócales, Espíritu de Dios, a las que necesitan, Señor mío, una sanidad en su alma, en su corazón, en su espíritu, Señor. Dales a ellas entendimiento y sabiduría, Señor. Toca allí, Señor, a Soraya, toca a Zoraida, Espíritu Santo, tócala más, Señor. Rabrakatesh, Espíritu Santo, más, libértala más, Señor, allí, desde lo más profundo, Señor, allí todo lo que sucedió, Señor, en su niñez, todo, Señor, el daño que recibió, se rompa hoy de su vida. Lo que la ataba, lo que tenía sobre ella poder para maldecirla, se rompe de su vida, de sus hijos también, de sus nietos, de sus generaciones. Tócala más, Espíritu Santo, más, toca su cuerpo, toca su alma, Espíritu Santo, más, tócala más, Señor, tócala más, Espíritu Santo, toca, Señor mío, Alejandra, toca al Espíritu de Dios, toca al Espíritu Santo, libértale, Señor, libértale, Santo Dios. Muchas gracias, muchísimas gracias, Señor. Siga ahí en la presencia del Señor. Y Dios está libertando, el Espíritu Santo está libertando. ¿Puedes cortar ahí, por favor? Muchas maldiciones. Hay gente que no los